está viniéndose a este sector, si se dan cuenta, y después yo lo estoy llevando por aquí hacia el colector principal, en este caso es el mar, digamos. Puede ser necesario que se tenga un sistema independiente o tal vez el mismo, si hay una ciudad cercana, esta será cara. Pero como están viendo, eso es el segundo paso, ¿no? Tengo que tener la topografía, conocer el diagrama de escurrimiento, después hacer un trazo del posible flujo, ¿no? Del flujo que va a tener todo el material que caiga sobre las superficies y hacer el respectivo encauce hacia un colector o a veces incluso hay tanques que se quedan y después se acumulan y se bombean. A veces ese tanque también capta de tal capacidad que puede usarse para ciertos servicios, ¿no? Ya es algo recurrente en la actualidad el utilizar el agua lluvia. Bueno, tengo la topografía, he visto los encauces. Yo tengo que determinar tres cosas: la intensidad, tiempo, periodo de retorno y la duración, ¿no? Y la frecuencia. Es la duración-frecuencia. Entonces, a partir de eso yo puedo sacar un caudal y ese caudal me va a servir para dimensionar todos los elementos que yo pueda necesitar para materializar este encauce, ¿no? Aquí de repente va a ser una captación natural y de aquí tengo que ir con tuberías o tendría que hacer cunetas y eventualmente revestirlas, pero tengo que tener la sección y esa sección simplemente nos va a dar el caudal y algunas características adicionales, ¿no? Entonces, esa es como la tercera parte. Y ya más o menos, a grandes rasgos, no más o menos, a grandes rasgos, eso es lo que tienen que hacer en un proyecto de drenaje. Es lo mismo que hacer en carretera, ¿no? Si esto fuese una carretera, ustedes tienen la topografía, ven a dónde cae, dónde está cayendo el agua, y si eso capaz tiene un cauce natural por el medio, entonces lo que se hace siempre es un elemento que deje pasar el agua, ¿no? Entonces, hay una serie hay una alcantarilla o un puente, dependiendo de la solución que se vea. Obviamente, todo dependerá de los datos que tengan. Ahora, me imagino que ustedes ya conocen los sistemas, los SIC, el Sistema de Información Geográfica, y por lo menos han escuchado, y eso se usa bastante, ¿no? Las simulaciones, ya se hace el cargo del área, el escurrimiento, la infiltración, y se van dando secciones, ¿no? Es muy usado en el tema de carreteras. Ya, bueno, esto es de manera general, ya aplicándolo a mi aeródromo, bueno, ahí tengo una serie de elementos que yo puedo aplicar, ¿no? Por ejemplo, canales superficiales, que son los que pasan básicamente por arriba, ¿no? Canales de captación, si el agua viene aquí y puedo llevarlo aquí, entonces lo saco a este lado. Si el agua viene de este lado, también puedo captar o de la misma terminal sacar hacia los siguientes lugares. Todo lo que no afecte al desplazamiento, o sea, fuera del margen, y no afecte al funcionamiento, puede hacer con canales. Pues en efecto, si vamos a cruzar por algún lugar, tiene que materializarse con una alcantarilla, ¿no? Demasiado obvio, ¿no? Alcantarilla ya puede ser un cajón, un tubo, ya vamos a ver. Respecto a lo que les decía, ¿no? Al estudio hidrológico, que es la base o sea, con lo que se va a calcular, o sea, nosotros no tenemos más método que estimar según la información que pueda tener el sector para el tema de lluvias. Nosotros trabajamos a partir de un sistema de unas curvas: intensidad, duración, frecuencia, ¿no? Entonces, esta es la frecuencia de los periodos de retorno, esta es la duración y esta es la intensidad. Obviamente siempre hay esa lógica de que una gran intensidad se presenta con poca duración, ¿no? Esto es una serie de datos, hay que hacer histogramas, hay como 5 métodos para determinar las curvas, casi todos se refieren al método de mínimos cuadrados, aunque otros son más experimentales en cuanto a datos, pero todo se resume en esta pequeña curvita, ¿no?
buena noticia para nosotros y un punto alto para las instituciones que han hecho este trabajo es que como país tenemos por lo menos curvas de intensidad, duración y frecuencia para cada región del país, ¿no? Entonces tenemos por La Paz, el Alto, Sucre, Oruro, Trinidad, Santa Cruz, ¿no? Entonces tenemos bastantes. Esto está en la norma, como les decía, de alcantarillado sanitario pluvial creo que es el 999 o la 989, no me acuerdo. Pero este está ahí y es recomendable, se lo usa para alcantarillado pluvial y puede utilizarse para cualquier proyección que requiera en la evacuación de aguas lluvia, ¿no? Ese es nuestro principal referente. Entonces, hay algunas recomendaciones adicionales, pero aquí vamos a obtener, en función de la frecuencia, en función del tiempo, el tiempo es el tiempo de acumulación, o sea, deben acordarse, la frecuencia es los años que consideramos, ¿no? Para los distintos valores. Entonces, tenemos las distintas regiones, puede usarse como referencia, punto alto para nuestro instituciones a cargo de eso. De hecho, esto se utiliza, sí o sí, no falla mucho, espero. Después, a ver, respecto a, bueno, el tiempo de duración es el tiempo de acumulación, es un tiempo, bueno, es lo que tarda, recuerda, ¿no? Lo que una gota de agua tarda en recorrer hasta llegar a la boca del tubo, ¿no ve? Si recuerdan eso. Entonces, todo ese tiempo que va es el tiempo, y casi siempre está asociado con un tiempo de concentración de 10 minutos. Una lluvia grande más 10 minutos ya no va a tener un caudal grande, por eso es que se lo considera simplemente, casi siempre ese es el tiempo parámetro de concentración. Entonces, está muy asociado a su tema de alcantarillado sanitario. Y la frecuencia, que es el periodo de retorno, es algo, bueno, si bien aquí nos recomiendan algunos parámetros, la OASI nos recomienda por lo menos 5 años, ¿no? O sea, ese valor tendría que ser una lluvia, la peor lluvia que haya pasado hasta 5 años antes, pero si el edificio, si el aeropuerto es muy importante, te piden hasta 25 años, ¿no? O sea, crece bastante, puede ser una lluvia mucho más importante, pero depende de la información que tenga. Simplemente es cambiarle los datos aquí 10 minutos, aunque no es tan fácil, y aquí el años, ¿no? Es eso nomás, si no me equivoco. Frecuencia, el periodo de retorno, la duración, que puede ser el tiempo de concentración y la intensidad, ¿no? Eso es básicamente todo. Y bueno, hay otros factores que puede ver, como está, si consideras más años o no más años. Por ejemplo, 500 años se considera para puentes a veces, ¿no? Pero lluvia en 500 años. Veamos eso. Pero el hecho de considerar más años nos puede hacer sobredimensionar nuestros elementos y eventualmente eso conlleva también problemas inicialmente de costo y también ¿no? Del mantenimiento que requiere, ¿no? Áreas más grandes requieren mayor mantenimiento y a veces no es a la ligera tomar un periodo. Nos recomiendan 5 años por lo menos para aeropuertos. Creo que para puentes sé que es 500 años y para carreteras igual están entre 100 y 200 años el periodo de retorno. Obviamente no sabemos si las curvas aguantan eso, pero no se pierde nada con verificar. A ver, pero hay parámetros que considerar, ¿no? Como dice aquí, hay que ver la importancia del aeropuerto, los daños posibles, escribir una avenida, los costos de mantenimiento, los costos de amortización de las estructuras, o sea, más grande, más caro, obviamente hay que ver, eso tiene que amortizarse en el funcionamiento, la inconveniencia del tránsito y el peligro de la vida humana, ¿no? O sea, siempre asociado a esa parte. Son recomendaciones que hay que tomar y si realmente se quiere explicar algo,
o tomar en cuenta mayor tiempo de vida útil o mayor tiempo de retorno, se utiliza, hay que analizar todos estos 5 puntos. De una leídas, pero más o menos está resumido esa parte, ¿no? Bueno, la intensidad que se utiliza en el diseño, considerando el uniforme para toda la cuenca, se determinan las curvas de intensidad, duración, frecuencia o periodo de retorno para la duración de las tormentas del proyecto y periodo seleccionado. Bueno, con esta intensidad vamos a sacar una intensidad que es de milímetros hora, o sea, cuánta agua cae en un tiempo respectivo. Hay valores que no llegan, ¿no? Como dicen, la evaporación y filtración, y bueno, lo que queda hasta que se sature el suelo ya comienza a escurrir por la parte superior. Entonces nos piden conocer por lo menos lo que me han visto, la topografía y el tipo de suelo o el recubrimiento del suelo y la pendiente natural con la que se manejará ¿no? Manejará la cuenca. Aquí vamos a hablar de captar no zonas pavimentadas. De hecho, viendo el ejemplo de esto, el aeropuerto puede estar colocado aquí. Y casi todo va, a diferencia de una ciudad o una población donde casi todo el caudal que se acepta, eventualmente, no digo que lo hagan siempre, hay que considerar estos factores, ¿no? Que hay un factor, un volumen que se va a evaporar y hay un volumen que se va a infiltrar, ¿no? Lo que sobra es un escurrimiento superficial y es el que hay que captar, ¿no? Es el que captamos y lo hacemos pasar por una alcantarilla o por un puente, etcétera, dependiendo de las características del lugar. Más o menos esto está igual, tiene la misma intención del gráfico de arriba, ¿no? Entonces, si tenemos la topografía, obviamente hay que ir viendo las cuencas que se van a ir reuniendo y cuál es el cauce principal y cuál es la sección que se va a utilizar. Bueno, y otra vez, reforzando lo que he dicho antes, el tiempo de concentración, ese T que está ahí abajo, ¿no? Aquí tenemos y tenemos F, unos distintos factores. Este T es esto, ¿no? Es el tiempo, el agua escurre, digamos, desde este punto, recorre todo este camino y llega al punto más bajo de la cuenca, hasta el punto de salida, ¿no? Entonces, ese T casi siempre es 10 minutos como parámetro inicial. Obviamente, si una lluvia es fuerte, va a pasar en los primeros 10 minutos. Cuando ya va incrementando el tiempo de concentración, la intensidad va a ir reduciendo, ¿no? Entonces, es obvio, ¿no? Entonces, crece el cociente resultado, va a disminuir. Así que 10 minutos es un buen parámetro para empezar puede ser menos, 5 minutos, incluso, ¿no? Una intensidad mucho más grande, tal vez exagerada. La recomendación de la norma de alcantarillado pluvial dice que sea por lo menos 10 minutos. Bueno, este ya es un histograma de tiempo de escurrimiento y el tiempo, ¿no? Entonces siempre tiene un pico en una determinada zona, ¿no? Hasta aquí, aquí ha pasado la evaporación, ha pasado la infiltración, y eventualmente, cuando empieza el escurrimiento superficial, tiene un crecimiento hasta que comienza a disminuir. Y el volumen total que ha escurrido es el que está encerrado en esta curva, en este hidrograma. De estos datos es donde se obtiene ¿no? La intensidad, pero esto es más o menos para recordarles que se tiene que hacer ¿cómo decirles? Estos gráficos nos ayudan a determinar el tiempo verdadero de concentración. No tienen mucho efecto, 10 minutos y ya. Bueno, tenemos la intensidad, tenemos la duración, la frecuencia, vamos a tener el caudal y otra vez repito lo mismo, ¿no? Hay que hacer un plano de cómo se va a captar el agua, ¿no? Que tenemos algo bien básico hecho a mano, ¿no? Entonces, voy a tener un trazo donde por la pendiente, todo va a tener que ser captado por un cauce tal vez natural.
y la ciudad va a aportar a otros, a un sistema donde puede haber una red de captación y este igual va a tener una dirección de cual igual se va a ir al cauce. Imaginen que el amarillo es un cauce natural. Si no hubiera eso, tendríamos que hacer para proteger en este caso a la ciudad, ¿no? Aquí está el aeropuerto, como en ese caso. Entonces tendría que hacer una captación de tal manera que ni ingrese por ese lado. Bueno, ahí nos dan una recomendación, dice, consiste en dibujar, en sembrar sobre un plano del área todos los elementos de operación que integran el aeropuerto con sus características geométricas y sus alineamientos horizontales y verticales para determinar las zonas de corte y terraplén, así como sitios donde se interceptarán o cruzarán cauces naturales por estar en posibilidad de proponer elementos de drenaje que se requieren. Es obvio, ¿no? Que si volviendo aquí, ¿no? O sea, tengo ya aquí más que todo, ¿no? Tengo ya el esquema, tengo una pendiente que va subiendo, tengo la topografía del lugar. Entonces lo que me dice, bueno, hay que ver a dónde va. Esta pendiente tiene que llevarse a ambos lados. Los elementos, la terminal tiene que botar su agua a algún lado. Entonces, eso le llaman sembrar, ¿no? Entonces yo voy viendo y cómo lo voy captando y cómo lo voy evacuando. Ahora, si el punto más alto es mi pista, es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Simplemente mandamos todo el agua que corresponda a las partes más bajas y vemos un cauce que se lo lleve a un río o al mar. Bueno, en este caso no es tan gracioso, pero igual, un lugar más bajo me cuenta. Es lo único que se resumiría. Aparte, en fin, bueno, aquí tenemos casi el mismo esquema, ¿no? O sea, todo, las áreas que van a aportar, obviamente hay áreas que están así, voy a tener canales al final del margen, que es como se lo muestra aquí, eventualmente si la topografía me obliga, voy a tener que cruzar con la alcantarilla que va por debajo de la pista, la calle de rodaje y hasta de la plataforma tal vez, ¿no? Es en cuanto a la parte de los elementos. Aquí eventualmente, si tengo esta parte en la plataforma o la terminal, tengo que ver la manera de captar esa agua, ¿no? Aquí pueden posarse, tengo que hacer otra alcantarilla y así ir viéndolo cómo voy a llevarlo. O sea, hay que hacer en resumen, hay que hacer un plan maestro de drenaje, pero es casi obvio cómo hay que hacerlo, cómo se tiene que hacer, no es tan complicado. Obviamente, una primera aproximación siempre es a partir de un dato como el que tenemos aquí, ¿no? O sea, ahí yo tendría que buscar los cauces naturales, si estoy obligado por pasar, paso por debajo, después es un análisis global. Después me puedo acercar un poco más y ir viendo cómo voy a ir evacuando el agua que proviene de mi intervención, ¿no? Recuerden que tiene una pendiente transversal y longitudinal. Y en función de eso ya hacer mis trazos para mis elementos de drenaje. Es una carretera más chiquitita, pero con algunos componentes adicionales. Ahora, ya una vez que tenga el análisis global, si la sección no alcanzase, tal vez, si acumula esto mucho y la alcantarilla es muy grande, podría ser otra alcantarilla que capte una mitad y otra mitad, o buscar otras soluciones. Eso ya es una etapa un poco más intensa o a un nivel de estudio más desarrollado. Pero esa es la idea, o sea, simplemente sembrar en función de la topografía. Contra la topografía no se puede ir, o sea, siempre hay que tratar de aprovechar al máximo, no solo en esta materia, en cualquier materia, ya sea en dique hidráulica y manejo de agua, el agua va a ir al lugar más bajo siempre. Y si no tiene dónde salir, va a buscar por dónde salir o va a esperar hasta que encuentre por dónde salir, ¿no? Entonces, no sabemos prever eso, vamos a tener problemas. Y no solo para, como les digo, para esta parte de aeropuertos. Esto aplica para carreteras, esto aplica para alcantarillado pluvial, esto aplica para
incluso sanitario, agua potable, etcétera, ¿no? El agua siempre, y hay que aprovechar, siempre va a buscar dónde ir, y dónde ir es el punto más bajo. Y si no tiene dónde ir, se va a acumular hasta que sepa por dónde ir. Entonces, si no sabemos, no tenemos un buen plan de drenaje, si bien el costo no es mucho, nos puede traer muchos problemas más adelante, ¿no? Entonces, tener en cuenta siempre esa parte, ¿no? Hay que aprovechar la topografía lo mejor que se pueda, de tal manera de hacer menor intervención de costos y en algo que implique la construcción, ¿no? Y no acaba ahí, ¿no? El hecho de llevar agua es que arrastra lo que encuentra a su paso y eso implica también un buen plan de mantenimiento, ¿no? La limpieza, la vegetación que se acumula. No es nomás dar una sección grande, como les decía, si no hay la lluvia suficiente, el sedimento se va a quedar en la sección y limpiar igual implica un costo de mantenimiento considerable y tiene que hacerse así, si no la vida útil de toda la infraestructura se puede ver arriesgado en unos elementos que a veces no representan el 10% de toda una obra, que pueden hacernos tener un costo de reparación mucho más grande si no se toma en cuenta esas consideraciones. Bueno, no hay mucho que decir, creo que era más obvio, es un tanto obvio, pero valga las recomendaciones para que nos tomen en cuenta, ¿no? Recuerden que solo puede finalizar un canal, siempre superficial, y una alcantarilla es para una evacuación por debajo de la tierra. La sección ya depende de del caudal, depende de las características que tenga el lugar, ¿no? Entonces, ahí intervienen ya algunos criterios estructurales cuando a la hora de diseñar, pero nosotros nos vamos a basar en por dónde se ve el agua y qué dimensión darle inicialmente. Bueno, y todos los elementos que ustedes conocen, cunetas, bajantes, banquinas, bypasses, cámaras de registro, cámaras interceptoras, colectores, todo se aplica tal cual aquí, ¿no? Tal cual aquí. Y bueno, la siguiente etapa es dimensionar. Ya sabemos por dónde va a ir el agua, ya sabemos por dónde va a ir, por dónde va a salir, etcétera, ¿no? Ya hemos visto que esta parte va a ponerse aquí, la pendiente da que le llevemos todo este lado, y este lado ya no, este lado también puede llevar otra, y tengo que pasar con una alcantarilla, aquí entre las dos calles de rodaje se me ha quedado un pozo, entonces tendría que captar todo el agua que llega, hacerlo aquí y salir con otra alcantarilla, aquí de repente hacer una captación y mandarlo al cauce natural. Si aquí hay agua también, tratar un canal y ver hacia dónde lo llevo, si me conviene lo llevo allá, etcétera, ¿no? Una vez, pero ya sé más o menos cómo trazar mi flujo de elementos, ya sé dónde va a haber alcantarillas, dónde va a haber canales. Lo siguiente es dimensionar, ¿no? Dimensionar. Y para eso necesito determinar lo que es el caudal de diseño. No es nada complicado, pero vamos a recurrir a los conocimientos que ustedes tienen, ¿no? La fórmula que más se utiliza, hay otras, pero esta la que utilizan es la de la fórmula racional, donde se involucran tres variables, ¿no? Uno que es el coeficiente de escurrimiento, que depende del área donde se está captando el agua, la intensidad que hemos calculado con las fórmulas que les he mostrado arriba, y el área de captación, ¿no? Entonces, ese 362, como esto viene en milímetros, hora, y esto viene en hectáreas, este es un factor de conversión, y el resultado que yo introduzco aquí, con estas unidades, milímetros hora y hectáreas, me va a dar en metros cúbicos segundo, que es un caudal, un gasto. Así le llamamos. Entonces, simplemente aplicar. Y sé que es un adimensional, pero depende del tipo de topografía, el tipo de suelo, el tipo
el recubrimiento que hay sobre el suelo y el uso que hay. Entonces no se olviden, el caudal es el coeficiente de escurrimiento por la intensidad por el área entre 362. No necesitan más datos que eso. Entonces, con este caudal ya tengo yo un gasto de metros cúbicos por segundo y ese se adapta al área del elemento, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Bueno, 10 minutos que nos quedan. Respecto al valor C, hay N tablas, N textos, pero pueden utilizar los que les estoy mostrando, dependiendo del tipo de material que va a haber, ¿no? Si tengo ese tipo, me habla de la pendiente y hay un C mínimo y un máximo. Si quieren usar el mínimo, si quieren usar el máximo, va de este terreno arenoso, llegando hasta pavimentos y zonas comerciales donde eventualmente todo está recubierto, ¿no? Por eso el coeficiente también crece. O sea, este coeficiente es el resultado del agua que va a llegar después de que se haya evaporado, se haya infiltrado, etc. Entonces, va a ser menor porque en este tipo de terrenos el agua va a infiltrarse un tanto. Y es mayor porque en este tipo de terrenos el agua ya no se infiltra porque está casi impermeabilizado el terreno, por ende el coeficiente crece, ¿no? Crece hasta 0,80. En fin. Bueno, y en el tema de terrenos que no tienen pavimentación, vamos a considerar incluso las pendientes de los elementos, pero son promedio. Cuando no todo está pavimentado y no todo es así natural, lo que se hace es un coeficiente promedio, ¿no? Donde se hacen una sumatoria de los coeficientes que intervienen por el área considerada entre la sumatoria de áreas, ¿no? Entonces es un coeficiente promedio, ¿no? Si tengo aquí un área, como aquí, ¿no? Tengo un área de tierra que después esta agua baja y se entra al pavimento, entonces, de aquí, la forma de determinar un C correcto es irse por ¿no? Es irse por un promedio de los coeficientes de escorrentía divididos entre sus respectivas superficies. Bueno, a ver, dice aquí, esto ya es para el aeropuerto, ¿no? Dice, la FAA contempla el método racional, gráficas para el tiempo de concentración, ¿no? Si bien nos dicen 10 minutos, aquí podemos ver algún datito adicional, ¿no? Obviamente para no... Y esta también en función de los valores C, ¿no? Del estudio de crecimiento. Bueno, entonces aquí tengo una diferencia, puede ser un caudal aquí, etcétera, ¿no? Y tengo un área aquí, tal vez aquí es tierra y aquí es pavimento, entonces tengo un C promedio. Entonces ese promedio es el que lo considero aquí. Y tengo una diferencia entre niveles de material, de altura, y en función de esa altura y del coeficiente de escurrimiento, puedo tomar en cuenta tiempos de concentración. Esto, bueno, si bien a este dato nos vamos, puede ser en algún momento que para temas económicos, de que no se sobredimensionar el área de los elementos que hacen la captación, se requieren utilizar otros tiempos. Si tengo un bajo coeficiente de escurrimiento, o sea que todo se infiltra, y aparte hay una diferencia entre 50 o 150 metros de la cuenca más alta hasta arriba, del punto más alto hasta el punto más bajo de la cuenca, no estaría de más considerar un tiempo de concentración de 40 minutos. Lo recomiendan para no sobredimensionar, la capacidad de las áreas. Bueno, a ver, canales hay de distintas. Recuerden que el tiempo de duración o de concentración es el que nos ayuda para encontrar intensidad, ¿no? Y esa intensidad nos ayuda a encontrar el
caudal de diseño. Bueno, hasta ahí valga esa puntualización. Esto lo voy a pasar rápido. Canales, bueno, son los que están al aire libre, no hay presión. Eventualmente usan este tipo de secciones, ¿no? Trapezoidales, triangulares, hasta circulares o cuadradas, ¿no? Eventualmente pueden ser también abiertos, o en este caso una trinchera con tapa, ¿no? O sea, tenemos un canal cuadrado que va a recibir el agua de las áreas de movimiento. Esta malla tiene que estar revisada para que soporte el paso o el tráfico de un avión. Ya han visto cuánto pueden llegar a pesar cada rueda, cada rueda, y tiene que verificarse, ¿no? Y bueno, a ver, yo creo que el ejemplo lo vamos a hacer la siguiente clase, pero simplemente hagamos un repaso de cómo se calculan las dimensiones. Si esto está un poco más adentro, pasa a ser una alcantarilla, ¿no? Una alcantarilla. Si hay un relleno más abajo, más arriba, hay una alcantarilla. Y la sección sigue siendo una sección cuadrada, ¿no? Ahora, si en algún momento se ve, eventualmente también la alcantarilla puede ser circular, dependiendo del terreno que haya, siempre optando a una capacidad de llenado del elemento. Así que la fórmula que vamos a ver, esta sección que está a ver, nos queda. Entonces, la forma casi siempre se va a respetar. Entonces, para encontrar, como ya tienen caudal, lo que se hace, por acaso ya no estoy considerando la asistencia, pero igual, como tengo el caudal de diseño, el caudal que es densidad por C por área entre 360, este caudal lo voy a igualar al caudal que me proporciona la fórmula del famoso Mannich, ¿no? Entonces, donde el caudal depende del área de la sección, por el radio hidráulico mojado, por la pendiente, por el coeficiente de fricción, ¿no? Los velocidades. Entonces, esto se iguala a este valor, y el asunto es que el caudal de la este sea mayor al caudal de la cuenca, ¿no? Cuenca. Entonces, esa es la condición que tiene que considerarse. Después, ya los demás implica conceptos de hidráulica que ustedes tal vez ya lo conocen. Si no, los vamos a repasar más adelante, pero no hay mucho que complicarse, pues hay tabletas como esta, ¿no? Donde aquí tengo el radio hidráulico, dependiendo a dónde quiero llegar, el área y el tema del ancho de la. Entonces aquí yo obtengo dos situaciones, obtengo el área y el radio hidráulico, que es una relación entre el perímetro mojado y el área. La pendiente dada por la topografía y el coeficiente de fricción que viene dado por tablas igual. Entonces, dependiendo del talud, yo tengo ¿no? Tablas que me, del coeficiente de fricción entre. Entonces, en resumen, se toma una dimensión, ve que se calcula con todas las características y se ve que sea mayor que el caudal requerido. Bueno, la siguiente clase, el viernes, hacemos el ejemplo y con eso estaríamos terminando el curso. Así que la media clase la adoptamos para hacer el ejemplo, y la otra media clase para levantar dudas que tengan de los trabajos. Gracias por su atención.
y nos estamos viendo la siguiente sesión, que va a ser la última de este curso. Estamos justos para acabar el tema del programa. Siempre los periféricos perjudican, pero creo que hemos tenido mayores inconvenientes. Gracias, jóvenes, y los veo en la siguiente clase.